a tener una clase más el día de mañana y con esto creo que vamos a ir viendo ejemplos de ejercicios de examen a manera de practicar, ¿no? De repasar desde el primer capítulo. Si han estado haciendo ejemplos, entonces esto les va a resultar familiar y les va a ayudar a recordar, ¿no? Entonces, en esta ocasión he resuelto algunos ejercicios de examen a mano, entonces los vamos a repasar. Ok. Entonces, voy a ampliar un poco esta pantalla. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, alguno de ustedes creo que me han preguntado sobre un ejemplo en concreto de hidrostática, ¿no? Entonces, este ejemplo, creo que posiblemente lo hayan visto también. Ok. Bueno, entonces en este ejemplo, en concreto nos decía que se tiene una esfera que se encuentra parcialmente sumergida en líquido, es decir, que solamente una porción está completamente sumergida, solo esta porción de acá. Y bueno, tenemos datos, ¿no? De la masa, el radio de esa esfera, que de hecho las unidades acá están como gramos, entonces estoy convirtiendo directamente a kilogramos, el radio que estaba en centímetros lo estoy pasando directamente a metros, y tenemos otras dimensiones, como acá la altura hasta este punto, la profundidad hasta ese punto, este diámetro del cono, en este caso debería ser esta dimensión, y luego tenemos, bueno, la altura del cono y este lado en la base, ¿no? Y todo esto está acá en metros, y bueno, y la densidad relativa del fluido, que en todo caso no es agua, ¿no? Entonces, más menor a 1 es posiblemente un aceite o un fluido de ese tipo. Bien, entonces lo que nos pedían acá, aparte de conocidos esos datos y sabiendo que la esfera está solamente parcialmente sumergida, es decir, solo esta parte está sumergida, nos pedían encontrar la fracción porcentual que emerge del aceite. ¿Eso qué significa? La fracción porcentual que emerge del fluido. Es decir, nos están preguntando cuál es la porción o el valor de X que sobresale, ¿no? Entonces nos están preguntando por, en realidad, esto. ¿Qué porcentaje representa este espacio? X, bueno, en forma porcentual, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, designar, en todo caso, esa cantidad como X, y bueno, el resto va a ser, entonces, esto va a ser 1 menos X, va a ser la fracción sumergida, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa va a ser nuestra variable, ¿no? Nuestra variable X va a ser la que tendríamos que resolver. Y bueno, acá en todo caso, vamos a tener en cuenta que posiblemente acá en el gráfico no se ve. Este es un tapón cónico, entonces en realidad la forma tridimensional de ese tapón es, bueno, tendría que ser de este estilo, no es un tapón de tipo cónico. Entonces, lo que está bloqueando acá es un orificio circular, ¿no? Entonces, si yo dibujo en profundidad, entonces el orificio que está tapando acá es un orificio circular con un cierto diámetro que estoy llamando acá D minúsculo. Y lo que vamos a hacer es calcular ese diámetro. Bueno, esto es relativamente fácil, ¿no? Entonces, hacemos semejanza de triángulos y decimos que, en todo caso, este diámetro es proporcional a este. Entonces, D sobre D es como, en todo caso, esta altura, que sería H menos B, es proporcional a la altura H, ¿no? Entonces, esta de acá. De acá podemos despejar directamente el valor del diámetro del orificio, ¿no? Entonces, lo encontramos y lo que vamos a hacer es luego calcular las fuerzas hidrostáticas en el tapón cónico. Bien, ¿cómo se va a resolver esto? Entonces, básicamente, si yo dibujo acá la distribución de presiones, acá tengo una presión, acá tengo una presión que va incrementando, y habría una fuerza resultante, ¿no? De una fuerza horizontal, o una fuerza F1. Y aparte habría presión también por este lado, y bueno, se podría resolver a través de superficies curvas, porque toda la superficie del cono es como una superficie curva. Entonces, el método, en todo caso, para resolver, tendría que ser por superficies curvas. Entonces, el método para resolver esto, vamos a resolverlo mediante superficie curva. Y podría hacerlo por partes, ¿no? Podría trabajar con la parte superior,
y resolver esa fuerza que iría dirigida hacia abajo, por ejemplo. Luego podría resolver la fuerza que va hacia arriba, en esta parte inferior, y luego la fuerza que va por esta otra cara. Sin embargo, puedo hacer también lo siguiente. Puedo yo decir que la superficie curva es todo esto, ¿no? Que tratar todo esto como una superficie curva. Entonces, como en todo caso, para resolver la fuerza horizontal, por ejemplo, en esa superficie curva, lo que yo necesito es proyectar el área de esta superficie en un plano vertical. Y de hecho, la proyección de todo ese tapón cónico se va a reducir simplemente a esta área circular. A ver, voy a tratar de explicar ese concepto. Acá tenemos esta parte y tenemos esta parte. Pues bueno, acá obviamente se va a encontrar una fuerza, puedo llamar F1, y de la proyección de esta otra proyección, bueno, encontraría una fuerza que yo llamaría F2. En realidad, bueno, acá para ser más claros, el área 1 sería ese diámetro, ¿no? Sería el área por el lado izquierdo, vamos a decir. Y el área 2 sería... Y bueno, toda esta área proyectada del cono va a ser esto, ¿no? Entonces lo que estaríamos calculando es una fuerza que va en un sentido, calculada en esta área, y una fuerza que va en sentido opuesto, calculada en esta área proyectada. Entonces, estas dos vendrían a ser las áreas proyectadas, ¿no? Y bueno, en todo caso, esto va a terminar simplificándose en algo como, en todo caso, el área proyectada neta, si es que lo vemos de esa forma, va a ser simplemente esa porción, ¿no? Entonces, y esto bueno, aquí para recordar, el diámetro de es el orificio, básicamente, es el tamaño del orificio, el diámetro D minúsculo. Entonces, para resolver, de hecho, toda la fuerza horizontal que se encuentra acá, podría calcularlo directamente en esta área proyectada. Si resuelvo como si... entonces, es básicamente lo que se tiene de acá es que la proyección de toda esta área es únicamente esa sección, ¿no? Esa sería el área proyectada de toda esta superficie curva, ¿no? Que tiene esa forma de cono. Entonces, visto de esa forma, entonces directamente esa fuerza horizontal, que es la que vamos a calcular acá, esa resultante, bueno, sería directamente, vamos a resolverlo de esta forma, ¿no? Presión al centro de gravedad por el área proyectada. La presión del centro de gravedad, bueno, es peso específico del fluido por H por la mitad más la mitad del diámetro, H más de medio, y por el área, ¿no? Y el área proyectada en este caso sería el diámetro el área de este orificio, ¿no? Entonces es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Con eso encontramos esa fuerza actuando en forma horizontal sobre toda la superficie curva. Y de hecho, esa es la que nos interesa para el diagrama de cuerpo libre en el tapón. Entonces, bueno, del diagrama de cuerpo libre podemos deducir también que esa fuerza horizontal se iguala con la tensión, ¿no? Entonces son opuestos y se igualan. Pues, por lo tanto, la tensión tiene el mismo valor. Y acá lo único que he hecho es reemplazar parte del valor del diámetro, ¿no? He reemplazado esta expresión por esta expresión. Entonces, simplemente eso. Ya teníamos ese cálculo. Entonces, bueno, con eso tendríamos la tensión. Y de acá esto se convierte luego en un cálculo un poco más, bueno, de fuerzas, nuevamente, ya también en la esfera. Y en la esfera tenemos, bueno, la parte sumergida, que va a causar un empuje. Tenemos el peso de la esfera, nos han dado la masa, en todo caso, entonces pues, se tendría que considerar. Y la tensión, ¿no? Que es lo que la cuerda está jalando por debajo. En este caso, bueno, estas dos fuerzas, tensión más peso, actúan en un sentido y se igualan a la que actúa en sentido hacia arriba, entonces es igual al empuje. Y el empuje lo vamos a definir como el peso específico por el volumen sumergido, ¿no? Es el peso del volumen sumergido de la esfera. Entonces sería nuestro volumen sumergido.
Entonces, peso específico, ya que el fluido tenía densidad relativa a S, hemos calculado de esta forma, y hemos dicho que esta es la fracción sumergida, X, y entonces todo lo que corresponde acá va a ser el valor sumergido, sería 1 menos X, ¿no? Peso específico por el volumen de la esfera por la fracción que está sumergida. Bien, entonces, bueno, este cubo radio sería el radio de la esfera, ¿no? Y bueno, de acá de hecho podemos despejar lo que vamos a tratar de despejar es la X, la fracción sumergida. Entonces simplemente empiezo a despejar 1 menos X, acá esto pasa al otro lado, bueno, 4 tercios se convertiría en 3 cuartos y todo esto va a quedar bueno, de esta forma. Y de hecho de acá, ahora sí podemos despejar nuestra variable X, ¿no? Entonces podríamos pasar X a la derecha y todo esto pasa restando a 1. Entonces sería 1 menos toda esta fracción y esto es igual a X. Entonces de acá ya encontraríamos una expresión, ¿no? En este caso este valor de X no es porcentual. Entonces si queremos un valor porcentual, esto por ejemplo puede ser un valor de 0.65. Si quisiéramos un valor porcentual, entonces esto sería, bueno, por 100, ¿no? Por 100 y en porcentaje. Listo. Entonces ya lo habríamos encontrado. Bueno, yo en todo caso he dejado literal para que pueda luego reemplazarse los valores, que básicamente teniendo todos los valores numéricos se pueden encontrar. Entonces, bueno, yo lo dejo en forma literal, pero es un paso extra, ¿no? Simplemente... Oh, sí, una pregunta, perdón. Sí, sí. Estaba resolviendo, o bueno, resolví con los datos que hizo y me salió un valor demasiado grande, el valor porcentual X. O sea, solo reemplacé los datos y no sé por qué me salió tan grande. Oh, sí, efectivamente, yo le pregunté sobre este ejercicio debido a que el volumen sale muy grande. O sea, el volumen sumergido, o bueno, en este caso X, sale muy grande y de paso sale negativo. Y no sé por qué. Yo calculé igual este ejercicio y lo que yo hice en realidad, en vez de primero, o sea, no despejé como usted, sino lo que hice la misma igualación de la tensión más el peso igual al empuje, pero lo mantuve como el volumen sumergido y lo único que iba a hacer era restar el volumen total menos el volumen sumergido y ya le sacaba el porcentaje. Pero al sacar el volumen sumergido, a mí me salía un valor mucho mayor que el volumen total y por eso no sabía qué pasaba. Y cuando lo hice, o sea, cuando solo reemplacé los datos que nos dio, pues, sigue saliendo muy grande. Ya. Entonces esto, a veces pasa eso. En realidad lo que pasa es que el docente, el ingeniero, él espera esta respuesta en realidad. Él está esperando esta respuesta y de hecho esa es la que va a revisar. Y bueno, en alguna ocasión él pone valores numéricos, pero puede que los valores numéricos no sean correspondientes a una situación real. Entonces puede que tal vez acá tengan dimensiones demasiado grandes. La fuerza en el cono va a ser bastante grande, la tensión debería ser gigante, bueno, bastante elevada, yo diría yo. Y comparado con el radio de la esfera, que es pequeño, me tendría que dar una fracción porcentual bastante grande, posiblemente un X bastante grande. ¿No? Creo que es posible de lo que han encontrado ustedes. No, Sí, pues sí. sí, creo que no, menor a 1, pero esto va a ser siempre menor a 1. Tal vez les queda algo muy pequeño, en realidad. Esto les da bastante grande y todo el valor de X les queda muy pequeño. Es probable, de hecho es probable que justamente con estos valores de masa, radio y tensión, bueno, en todo caso, la tensión depende de otras variables, ¿no? De los diámetros, puede que esto salga un valor no muy, con no mucho sentido físico o real. Entonces, bueno, lo que les aconsejo entonces es que no se compliquen con los valores numéricos, simplemente encuentren la expresión algebraica de la respuesta. Y eso pasa seguido, no es el único examen en el que pasa que cuando nos ponemos a resolver numéricamente no sale un valor muy coherente. Ok, entonces bueno, esta sería la respuesta que tendrían que anotar, ¿no? Por ejemplo, en su hoja de examen. Perfecto, Ausi, muchas gracias. ¿Listo? Ok. Entonces, no hay más dudas, ¿no? Creo que eso se ha entendido. Simplemente es cuestión de... Creo que aquí en realidad creo que el concepto clave es es que pueden tratar esta superficie cónica, es que en toda la superficie cónica acá la pueden proyectar como si fuera únicamente esa área. Entonces directamente se ahorran bastante trabajo
cálculos en volúmenes cónicos y sale directamente una fuerza horizontal. Acá no hemos calculado fuerza vertical, pero es porque no nos interesa, o sea, no nos va a ser útil al final. Si calculáramos, porque va a haber una fuerza vertical, ¿no? Pero eso en realidad la tensión no termina afectando, y además esa misma fuerza vertical debería estar compensada por un anclaje, ¿no? Una reacción en Y acá, en el punto en el área que en el tapón, bueno, en el área que bloquea justamente el tapón. Entonces, yo creo que en todo caso acá no interesa mucho la sumatoria de fuerzas en y entonces por eso esta parte no nos complicamos con esto, ¿no? Oxy, una pregunta. Sí, ¿Por qué la dirección de F1 es esa? No entendí muy bien la dirección de la... y ya. Entonces, estamos hablando del tapón cónico, ¿no? Entonces, el tapón tiene varias caras. Si es cónico, tendría todas estas superficies. Entonces, lo voy a tratar de dibujar en 3D un poquito mejor. Entonces, lo que he hecho es esto, ¿no? Obviamente todo esto está mojado, todo este lado está mojado y este lado es el que no está en contacto con fluido. Entonces yo lo que hice es, para que se distinga, es básicamente lo que he pintado es... Lo habría pintado así. Entonces, bueno, por un lado tienes esta superficie, que es la que está limitada acá en rojo, y por lo tanto la fuerza, las presiones van a actuar generando una fuerza neta en este sentido, ¿no? Y luego, bueno, en toda la parte cónica, vamos a decir, en toda la sección cónica, las fuerzas van a actuar generando bueno, una fuerza que va a ir un poco en la dirección final va a ser algo así, ¿no? Perpendicular a la dirección cónica. Bueno, va a haber la componente vertical que no nos interesa, las componentes verticales que no nos interesan, y la que sí nos va a interesar es la componente horizontal de esas fuerzas. Entonces, por eso he dibujado una resultante que actúa en realidad sobre... que actuaría sobre el área proyectada, ¿no? Es decir, sobre... bueno, ahí lo estoy proyectando un poco mal, sobre esa área proyectada, ¿no? Entonces, esa fuerza del lado 2 se calcularía sobre esa área proyectada, que en sí sería esta, dibujada, bueno, en forma plana, ¿no? Y bueno, entonces estas dos fuerzas, la fuerza que he llamado F1 y la que vamos a llamar F2, entonces se terminan anulando y lo único que finalmente genera fuerza neta es esto, la resta de estas dos fuerzas. Entonces, la que se calcula básicamente en esta área. Y por eso, bueno, pueden hacerlo de hecho de... Y eso en realidad creo que es voy a hacerles una pregunta entonces. Tengo el mismo espacio, o sea, el mismo agujero que se tiene que cerrar de un diámetro, del mismo diámetro de minúscula, pero la superficie el objeto que lo está cerrando ya no es un cono, sino es una esfera, un tapón esférico. ¿Cómo calcular en este caso la fuerza horizontal? O sea, es decir, ¿la fuerza horizontal acá sería la misma que en este caso? ¿O sería diferente? No sé si se entiende la pregunta. Entonces, el orificio acá tapado, cerrado por un tapón cónico, ¿no? Ahora, si ese orificio yo agarro y en lugar de bloquearlo por un tapón cónico, lo bloqueo con otro tipo de tapón, un tapón esférico, por ejemplo, la fuerza horizontal neta sería la misma o sería diferente. FH1, FH2. O sea. Entonces lo que se puede hacer acá es, ustedes toman toda la superficie mojada, básicamente, la tratan como una superficie curva y el resultado de la fuerza neta se calcula sobre el área proyectada, ¿no? Que daría esto. En este caso ustedes toman toda la parte en contacto con fluido, la parte mojada, y de toda esta superficie curva, en todo caso, la resultante se va a calcular sobre el área proyectada. Nuevamente va a ser, de hecho, el área proyectada, el mismo espacio. Por lo tanto, básicamente van a tener el mismo principio. El área proyectada, por un lado, va a tener forma de superficie circular plana, y el área proyectada por el otro lado va a tener forma de este círculo con una perforación al centro, ¿no? Y en este caso, las dos áreas proyectadas por un lado y por el otro van a ser iguales, exactamente las mismas. Y estando a la misma altura y bajo el mismo fluido, en todo caso la fuerza neta va a terminar siendo la misma. Entonces, en este caso,
independientemente de cuál es la forma del tapón, la fuerza horizontal que se calcula es la misma, ¿no? Entonces, de hecho, creo que también hubo algún ejercicio en el que el tapón iba al revés. Entonces, el tapón cónico en realidad estaba bloqueando en esta forma, ¿no? Y el fluido estaba por acá. Entonces, la parte mojada, bueno, era esta. Acá, de hecho, la fuerza horizontal que se calcularía, si el orificio que se obtura es el mismo, va a terminar dando lo mismo, ¿no? Entonces, acá si yo llamo esto fuerza horizontal 3 y estamos en el mismo fluido y a la misma profundidad, bueno, y el mismo diámetro de orificio, entonces con esas características iguales, no importa la forma del tapón, en realidad tendríamos la misma fuerza en todos los casos. ¿Ya? Bueno, entonces eso como una pauta, ¿no? Entonces acá sí pudo haber sido más complicado si es que nos poníamos a calcular varias áreas, pero con ese concepto se puede simplificar bastante la parte de este cálculo, ¿no? De la fuerza en la superficie curva, que simplemente en este caso ha sido esto lo único que hemos calculado, ¿no? Solo esta línea. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, bueno, vamos a repasar esto de viscosidad, en todo caso. Vamos a hacer un repaso rápido de viscosidad. Y, por ejemplo, acá estaba también creo que en ese mismo examen. Nos pedían encontrar una expresión algebraica. Entonces, esto es lo que, en este caso, ya no interesan los valores numéricos, de la viscosidad, ¿no? Y acá nos dan, creo que nos decían conocidos, en todo caso, la masa, esta masa que está enrollada a esta polea, y, bueno, la gravedad, la velocidad v de movimiento de esta masa. Por lo tanto, si esto es constante, ya es un régimen estacionario. Radio R, que representa acá el radio de la polea, posiblemente para no confundirse, sería bueno que le cambien un poco el subíndice y le llamen, por ejemplo, R de P, para no confundir con los diferenciales de área que tienen otros, un radio R variable, ¿no? Esta es una constante y este sería una variable. Pero bueno, ahora, si no tienen mucho problema distinguiendo las variables, bueno, pueden llamarlo de la misma forma. Pero yo les aconsejo que creo que todo lo que es un valor constante le pongan algún subíndice, ¿no? Entonces aquí como radio de la polea y esto también radio de la polea, por ejemplo. Bien, después tendríamos los dos radios, radio mayor y radio menor, R1 y R2, y tenemos luego A, que vendría a ser, en este caso, el espesor de película, entonces es la dimensión que falta acá. Puede ser E, normalmente lo llamamos E, ¿no? Pero en este caso vamos a tener que usar la letra A para distinguir eso, y luego tenemos la altura de este disco, de esa masa. Entonces, bueno, nos piden encontrar la expresión de la viscosidad. De hecho, prácticamente en todos los ejercicios de viscosidad tenemos que llegar, en este caso si tenemos un cuerpo en rotación, a la causa de la rotación. Entonces, tenemos que llegar al momento torsal. Hasta ahí prácticamente el procedimiento es invariante. Entonces, primero tenemos que empezar encontrando el torque en esta circunstancia. Bueno, vamos a convertir la velocidad lineal en velocidad angular. Simplemente la dividimos entre la radio de la polea y ya está. Luego tendríamos que analizar, bueno, tanto la sección cónica como la parte circular. Entonces, toda la parte que está en contacto con fluido sería esta, ¿no? La parte cónica, y además la parte inferior, que es una sección circular. Bueno, empezando por la parte cónica, entonces todo esto está en contacto con fluido. Vamos a tener que dividir la superficie cónica en fragmentos más pequeños. Acá el diferencial de área va a tener que ser, entonces, 2pi por un radio R de ese diferencial de área y por el ancho, ¿no? Entonces, acá el ancho sería medido en esa dirección, ¿no? Ese es el ancho que vamos a considerar de ese. Entonces, bueno, acá el problema es que el ancho no está ni en dirección de R ni en dirección de acá del que yo he llamado el eje Z. Entonces, no está ni en dirección de R ni en dirección de Z. Entonces vamos a tener que hacer un poco de manipulación para calcular ese diferencial de S. Bueno, acá estoy haciendo una ampliación en esta zona. Entonces aquí tengo el ancho de S. Luego tengo acá una pequeña variación en dirección del radio y una pequeña variación en dirección de la altura, ¿no? Que he llamado Z.
Simplemente entonces por Pitágoras tenemos esta expresión. Y si despejamos el ds en función de alguna de estas dos variables, pues nos conviene que sea en función del radio. Entonces, bueno, factorizo el radio, lo saco de la raíz y me queda esta expresión. Pues bueno, ahora este término dz sobre dr es básicamente la división entre esta altura vertical y esta distancia horizontal. Por semejanza de triángulos, esas pequeñas alturas que vemos aquí, bueno, son esas dos alturitas, son básicamente proporcionales a esta y a esta altura, ¿no? Esta altura vertical y esta distancia horizontal. Esta altura vertical de z es proporcional a h, ¿no? Y la altura horizontal de r, es decir, esta distancia, es proporcional a esta distancia, que sería la resta de los radios, ¿no? R2 menos R1. He reemplazado eso acá y bueno, eso ha quedado al cuadrado. Bien, entonces, bueno, eso sería el ds, escrito en términos de las dimensiones del disco, ¿no? de este objeto. Con esto, bueno, el diferencial de área ya está definido, es 2πr por ese diferencial de S, que es todo esto es ahora el ds. Y bueno, ya teniendo expresado nuestro diferencial de área, podemos hacer el resto de los cálculos. Entonces, ley de viscosidad de Newton, necesito la variación de la velocidad respecto al espesor de película. Bueno, ahí hacemos ese pequeño dibujito de la distribución de velocidades. Y en nuestro diferencial de área, la velocidad acá sería... acá no, bueno, se me ha salido del escaneo. Es la velocidad angular por el radio de ese fragmento de área, ¿no? Por R. Aquí faltaba esa R. Bueno, y si el espesor es A, directamente calculamos así nuestra variación de velocidad respecto al espesor. Reemplazamos esto, bueno, en la siguiente expresión que nos permite encontrar la fuerza para ese diferencial de área a través del esfuerzo cortante. Bueno, este esfuerzo cortante ya lo hemos encontrado, es este. Y todo esto es la expresión del área que hemos encontrado hace un momento. Lo que estoy diciendo simplemente es que toda esta raíz, este valor que está dentro de la raíz, le estoy llamando, estoy dando un nombre, estoy bautizando B, constante B, para que no tenga que escribirlo en las siguientes etapas del procedimiento. Entonces, simplemente, bueno, con eso tendríamos ya el diferencial de fuerza. Ahora podemos decir lo siguiente, ¿no? Que esta cantidad de fuerza por el brazo al que está actuando respecto al eje de giro, R, bueno, va a corresponder a un diferencial de torque. Bien, entonces simplemente sería multiplicar todo esto por R, ¿no? Por una R. Entonces acá tendríamos, simplemente estoy ordenando los términos, todos los términos los estoy reagrupando, primero las constantes y luego el resto de los parámetros, y vamos a ver que aquí tenemos una R, dos R's en la expresión de la fuerza, y multiplicando por una tercera R, se va a dar un R cubo, ¿no? Acá. R cubo por esa constante B, que sería el término dentro de la raíz, y por el diferencial de R que estaba acá. Eso nos toca integrar. Bueno, la integración la tendríamos que hacer entre los límites en los que varía esa variable. Entonces aquí el radio R, ese radio R que es nuestra variable, estaría variando entre R1 y R2, ¿no? Entonces son los dos límites que se ponen. Estoy integrando entonces desde acá hasta acá. Entonces el Z también variaría desde 0 hasta H, y el torque, bueno, va a torque total que se va sumando. Bueno, voy a empezar a sumarlo desde 0 hasta un valor total de torque en la superficie 1, ¿no? En esta primera sección. Y con eso básicamente R cubo, todo esto es constante. Entonces pi, la viscosidad, el omega, la velocidad angular y el espesor son constantes. Lo único que se integraría sería R cubo por dr, ¿no? Es la parte que se integra. Eso va a dar R cuarta sobre 4. Y bueno, reemplazando los límites que tendríamos, eso nos va a dar entonces R2 al cuadrado sobre 4 menos R1 al cuadrado sobre 4 sobre... Aquí he olvidado el 4. Bueno, se ha olvidado acá. Tenemos un 4. 4 por... sí, entonces un pequeño olvido. Con esto se puede corregir. Y con eso tendríamos el torque de la primera sección, ¿no? Entonces,
haremos algo parecido para la segunda parte, para la parte inferior, que es esa parte circular. En este caso, el diferencial de área va a ser 2pi veces un radio por dr. Entonces, el radio r minúscula es variable y el radio es el diferencial de área. Bueno, con eso podemos nuevamente encontrar el esfuerzo cortante. En este caso, la velocidad angular, la velocidad tangencial, perdón, va a ser omega por r también. Obtenemos este término del esfuerzo cortante, lo vamos a reemplazar acá. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, creo que voy a ir un poco más rápido, sabemos que el esfuerzo cortante es esto, ¿no? Ahora, si el esfuerzo cortante lo multiplico por un área, eso va a dar fuerza. Entonces todo esto ya es una fuerza, ¿no? Y a la fuerza, si yo lo multiplico por una distancia a la que actúa, entonces por un radio, esto ya va a dar torque, ¿no? Eso va a dar un diferencial de torque. Entonces podríamos expresar directamente todo calcular los tres términos y ponerlos directamente acá. Es lo que estoy haciendo, de hecho. Entonces, el diferencial de momento torsor es el esfuerzo cortante por el diferencial de área, eso me da fuerza, por el radio, por el brazo me va a dar torque, y simplemente termino integrando esto, ¿no? Acá lo he reordenado un poco y he reemplazado este término del esfuerzo cortante. Y bueno, en este caso, el radio R, esta variable, está variando para poder capturar toda esta área desde 0 hasta R1. Entonces serían los límites de integración. Y el torque, bueno, voy a ir sumándolo desde un valor 0 hasta el torque total en la parte 2, ¿no? Y bueno, con esto tenemos también, creo que aquí lo único que se tiene que integrar es R cubo nuevamente. Tenemos R acá, y había un R más aquí, son R cubo. Lo que tenemos que integrar es R cubo, entonces eso va a dar R cuarta sobre 4. Reemplazo los límites y esto me queda, bueno, simplemente... me olvido mucho de este número 4. Entonces, esto entraba ahí. Y bueno, y finalmente de acá ya podría sumar, bueno, he encontrado en todas las secciones los torques. Vamos a calcular el torque total. Entonces aquí obviamente yo he olvidado ese 4, que está en los dos términos, por lo tanto se puede factorizar. Y bueno, esto va a dar un 2 abajo, ¿no? Y bueno, el que está acá, creo que simplemente lo olvido por etapas y al final la vuelve a aparecer. Y bien, de acá lo que vamos a hacer es, bueno, de esta expresión, que es la expresión del torque, esta relaciona varias variables, relaciona la velocidad angular, ¿no? Omega, con la viscosidad, con el espesor, con el torque y con dimensiones geométricas de la pieza. Entonces, normalmente estos son datos, todas las dimensiones geométricas. Vamos a recordar que B era el término dentro de la raíz. Y bueno, el torque en este caso, en este ejemplo en concreto, el torque que se va a vencer en todo caso, o el torque es generado por ¿no? Por la masa, el peso de esta masa por el radio de la polea. Entonces aquí, algunos cuantos olvidos. Peso de la masa por el radio de la polea. Este sería, por eso les digo 3 mejor RP acá para que no lo confundan con otros radios, ¿no? Pues bueno, acá MGR, simplemente si tenemos, entonces esto sería por sobre R. Y la velocidad angular es, bueno, la velocidad angular la voy a reemplazar por la velocidad lineal sobre el radio de la polea, en este caso. RP, y acá habría un RP. Entonces esto va a dar al final al cuadrado, ese radio, que sería el radio de la polea. De aquí podemos despejar, bueno, cualquiera de las variables que nos pidan encontrar. Entonces puede ser el espesor de película, nos pueden pedir en algún caso, nos pueden pedir la viscosidad, nos pueden pedir el torque, o luego nos pueden pedir cualquiera de las variables que están implícitas en esta ecuación. Sí. Es una pregunta. ¿Ese 2 no tendría que estar arriba? Sí, es posible. A ver, si me he olvidado, puede que sí. O sea, porque... La viscosidad, ¿no? Pasaría a dividir... ya. Sí. Lo que pasa es que he olvidado el 4, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí. Quedaría así y esto quedaría con un 2 arriba. Sí, tienes razón. Sería un 2 arriba. Ya.
Obviamente tienen que estar atentos entonces, detallitos pequeños, a mí igual se me escapa. Okay. Sí, entonces queda un 2 arriba, está bien. Buena observación. Y bueno, acá he vuelto a reemplazar el valor de esta constante b, que es todo ese término dentro de la raíz, ¿no? Lo he dejado factorizado. Bien, entonces con esto se encontraría la respuesta. No sé si se dan cuenta acá. Pueden pedirles, ¿qué variables pueden pedirles en este tipo de problemas? Pueden pedirles el espesor. Bueno, en este caso era el espesor, no. Pueden pedirles la viscosidad del fluido. Se les puede pedir también la velocidad angular, de hecho, es otras variables que aparecen acá. O se les puede pedir el torque. Sí, o incluso en este caso se podría haber pedido cuál debería ser el valor de la masa. Entonces, torque la masa. Pero lo que pasa es que para poder resolver, por ejemplo, el espesor, tienen que darme todas las otras constantes, ¿no? Los otros valores. Y para poder resolver la viscosidad, tendrían que darme los otros valores. O tengo que tener formas de encontrarlos. Y si me piden, por ejemplo, el momento torsor, obviamente tienen que darme estas constantes. Y bueno, en este tipo de ejemplos, creo que lo único que cambia es cuál de las variables me piden al final. Pero siempre tenemos que llegar a esta relación del torque que relaciona todas estas variables. Entonces, al final depende en cada ejercicio cuál es el que nos pide. Bien. Bueno, eso para recordar este tipo de ejemplos, entonces. Bueno, yo creo que es bueno que se sepan siempre cuál es el diferencial de área que hay que usar en cada tipo de sección. Básicamente de ahí depende todo el cálculo. Es un poco de integrales, pero creo que la dificultad mayor es saber exactamente, trabajar rápido con los diferenciales de área y terminar haciendo las integraciones. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, creo que no. Auxi, yo resolví de un examen pasado. Auxi. Ya. Les voy a pasar este archivo, está en PDF, así que les puedo pasar este archivo también. Y bueno, ya saben, hay un error acá, ¿no? Hay un errorcito acá. Y bueno, obviamente, hay dos errores. Esto es r cuadrado, he olvidado un radio de la polea. Y esto era un 2 arriba, ¿no? Entonces un 2 acá arriba y esto ya no existe. Esa sería la respuesta. Bueno, tal vez acá una pauta para saber si han encontrado bien sus expresiones. Por lo general, la forma que tienen los torques cuando hacen muchas de las superficies es la siguiente. Torque en muchos casos les va a salir prácticamente esta constante, 2pi. Esto porque los diferenciales, este 2pi es la constante que aparece por el diferencial de área acá o por el diferencial de área acá. Entonces ese 2pi es prácticamente, en muchos casos va a ir apareciendo. La viscosidad, bueno, sí va a aparecer. La velocidad angular, o en este caso puede ser velocidad angular relativa. Lo que les va a aparecer es sobre el espesor. Y por lo que aquí normalmente debería aparecer, entonces, son términos de dimensionales de longitudes elevadas a la cuarta. Normalmente si es un diferencial de área circular, bueno, termina siendo, por ejemplo, área a la cuarta. Si es un diferencial de área cónico, termina siendo esta es la constante que hace que se distinga un circular de un cónico, básicamente. En este caso era R2 cuarta menos R1 cuarta. Pero, nuevamente, potencia metros a la cuarta acá. Este término, metros a la cuarta. Bueno, esto no tiene dimensiones, esto es adimensional. Es un cociente de distancia sobre distancia, entonces esto no tiene dimensiones. Y en el caso, por ejemplo, que yo recuerde bien, secciones cilíndricas con una longitud y un radio. Normalmente esto solía L por el radio, bueno, R mayúscula le voy a llamar. Longitud por el radio al cubo, me parece que sale. Entonces, nuevamente, la dimensionalidad de este término que aparece acá suele ser también metros a la cuarta.
Pues bueno, básicamente todos los términos que van a ir apareciendo acá luego de factorizar van a ser términos con distancias a la cuarta, ¿no? Entonces, esto es para, bueno, suele salir más en el caso de los cilindros, esto suele salir más en el caso de los conos, y esto suele salir en el caso de las áreas planas circulares, ¿no? De las áreas circulares planas. Bueno, se van a dar cuenta que prácticamente cada vez que han hecho este tipo de ejercicios sale de este tipo la respuesta. Creo que cuando era esférico salía con R cuarta y algún seno o coseno. Bueno, pero básicamente esta es la parte que siempre termina siendo una casi común a todos los términos de torque en todas las expresiones. Ok. Bien. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo. En este caso, vamos a repasar este ejemplo. Creo que es importante este. Podría estar entrando. El que han visto con el ingeniero. Este del carro que tiene una velocidad de movimiento. Entonces, habíamos hablado de esto en una clase anterior. ¿Qué pasaba cuando tenemos, por ejemplo, el área acá? Es decir, el área de flujo, el área transversal, pero no tenemos ninguna indicación, en todo caso, de las áreas transversales. Esta y de esta, ¿no? Acá no sé cuál puede ser el área transversal, ni acá. Es decir, cuando no me da ni el espesor, ni el ancho, ni el diámetro, ni alguna medida que me permita encontrar el área de flujo en estos sectores. Entonces, bueno, en este caso hay que hacer justamente esto, ¿no? Entonces, tener que crear un sistema de referencia que es perpendicular a la superficie. Bueno, donde uno de los ejes es paralelo y el otro es perpendicular a esa superficie. Entonces, bueno, justamente es este el caso, y eso nos obliga a tener que poner ese sistema de referencia aquí. Entonces, bien, en este caso nos decían que tenemos un chorro que llega con una velocidad v y tenemos un área a sub 0, ¿no? Por este lado. Luego no nos dan ninguna indicación de las áreas transversales en estos dos puntos. Y nos piden, en este caso, la potencia requerida cuando el móvil, este objeto, se está moviendo con una velocidad u, ¿no? Que es constante. Entonces, bueno, si tenemos velocidad, si tenemos el cuerpo moviéndose con velocidad, lo primero que tenemos que hacer es un sistema relativo. Anular la velocidad de movimiento del cuerpo. Bueno, esto ya, la dirección de los vectores suman un vector... Sí, suman un vector opuesto para anular estos vectores acá, y acá básicamente se van a sumar, ¿no? Dando esto v más u. Bien, entonces, bueno, tenemos ya ese vector de velocidad relativo, y ahora sí podemos decir que las salidas tienen esa misma velocidad, entonces, de entrada relativa, entonces v más u y f más u. Bueno, vamos a llamar este el punto 0, el punto 1 y el punto 2. El caudal acá, bueno, que se puede calcular, Q sub 0 es velocidad por área. Y bueno, de acá lo que puedo encontrar es vamos a mantener despejado el área transversal, que vamos a usarlo luego en esta expresión. En el sistema relativo, bueno, acá obviamente ha cambiado el caudal, va a ser un caudal Q sub 0', el cual se va a calcular, bueno, con la nueva velocidad por el área transversal, ¿no? Entonces, acá simplemente reemplazo ahora lo que vale a sub 0 y puedo obtener, bueno, esta nueva expresión. El caudal prima es básicamente el cociente de las velocidades. Esta es el cociente de la velocidad relativa sobre la velocidad original por el caudal original. Eso sería el caudal relativo. Entonces ahora sí tenemos el sistema en el que tenemos un caudal relativo de entrada, Q sub 0', y tenemos dos caudales de salida que van a ser relativos, Q sub 1 y Q sub 2', pero de los cuales no conocemos todavía los valores, porque no conocemos las áreas, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación, es aquí donde tenemos que hacer esto de definir un sistema de referencia que sea alineado a la superficie del álabio. Bien, entonces vamos a escribir en este primero la ecuación de continuidad que establece que caudal 1 y caudal 2 van a ser iguales al caudal 0, primas. Y con esto, bueno, esta da una primera ecuación que relaciona estos dos caudales, ¿no? Los dos caudales incógnitos.
tenemos que encontrar una segunda ecuación para resolver estos dos caudales. Y eso se hace con la ecuación de cantidad de movimiento, básicamente. Eso nos va a permitir encontrar la segunda ecuación que relaciona estos dos caudales. Bueno, entonces elegimos primero, por ejemplo, la dirección en la cual no existe, la dirección del ala B, básicamente la dirección de la superficie. Entonces sería en este caso la dirección X. Hacemos esa sumatoria de fuerzas en dirección X. Y bueno, acá vamos a obtener, ¿qué vamos a obtener? Tenemos tita. Esta velocidad proyectada en dirección acá sería, bueno, acá he dibujado un poco eso para las proyecciones. Esta velocidad la vamos a proyectar en esa dirección, bueno, sería phi más u, el coseno del ángulo. El caudal, como es de entrada, es negativo. Este producto, este básicamente es el V por dA, ¿no? Y sabemos que en las entradas es negativo, entonces este producto es negativo en la entrada y positivo en las dos salidas. Bueno, luego voy a sumar este otro término, densidad por, esto sería el punto 1, en el punto acá arriba. Densidad por velocidad en dirección de X, que en este caso es V más U, por el caudal Q1, ¿no? Positivo porque es una salida. Luego tengo en este punto, velocidad en este punto es V más U, pero con signo negativo, es decir, está yendo en sentido opuesto a la dirección X. V más U por el caudal de, en este caso como es de salida, Q2'. Y acá, de hecho, yo estaba a punto de reemplazar Q sub 0' por esta expresión. Pero bueno, en realidad como queremos encontrar una expresión, una ecuación que relacione estas variables, me conviene que me mantenga expresando en función de Q0', de Q1' y de Q2'. Entonces, por esta razón no vamos a reemplazar todavía. Vamos a mantenernos en caudales relativos. Entonces, bueno, acá simplemente estoy poniendo los signos, este menos lo estoy poniendo acá adelante, acá es más, bueno, esto queda más, y aquí tenemos un menos que va a salir aquí adelante. Y como esto está igualado a 0, lo que pasa acá es que en esta dirección no existirían reacciones, simplemente el fluido es libre de moverse en esta dirección. Entonces no existirían reacciones, por lo tanto eso va a dar 0. Y de acá, bueno, si se dan cuenta, hay términos comunes, densidad por la velocidad, por este término de velocidad, que es común a todos los términos y se puede simplificar. Entonces la ecuación que vamos a obtener es esta. Q sub 0' por el coseno del ángulo es igual a, en este caso, estoy pasando esto al lado izquierdo, pasa como positivo y esto quedaría entonces Q1' menos Q2', ¿no? Y esta es la segunda relación que nos permite determinar cuáles son los dos caudales a las salidas. Entonces con esto, bueno, lo que se puede hacer es agarrar estas dos ecuaciones. En un primer caso sumo estas dos, Q1' y Q1' van a sumarse, van a darme 2 veces Q1'. Q2 y Q2 menos Q2' van a restarse y lo único que va a quedar sumado es Q0' más Q0' coseno de phi, ¿no? Acá despejo Q1'. Y hago el inverso, bueno, ahora para que desaparezca Q1' y me quede solamente con Q2, voy a restar estas dos ecuaciones y así tengo 2 veces Q2', ¿no? Y bueno, simplemente termino reemplazando y puedo despejar expresiones para los dos caudales de salida. Entonces una vez encontrado eso, realmente hasta acá es solo la parte que nos permite encontrar la distribución de caudales a las salidas. Ahora sí puedo, bueno, trabajar en la dirección en la que sí va a existir una reacción. Ahora, ¿por qué digo eso? El fluido en dirección, esta es la cuestión. En dirección X, el fluido es libre de moverse, ¿no? Entonces, bueno, acá llega con una cierta velocidad y el fluido es libre de moverse en esta dirección, en dirección X. Pero no es libre de moverse en esta dirección, no puede ir en estas direcciones. Entonces, en este caso, acá habría esta reacción en Y, que impide que el fluido, bueno, siga moviéndose con la velocidad en dirección de Y que traía originalmente. Entonces, en dirección de Y, en todo caso, existe reacción, ¿ves? Por esa situación. Entonces, la reacción, bueno, lo vamos a representar
como este vector. Esa sería nuestra reacción en Y. Y bueno, simplemente hacemos la misma ecuación de cantidad de movimiento. En este caso, la proyección de la velocidad en dirección sería esta, ¿no? La proyección de la velocidad de entrada. Para nuestro eje Y esto es negativo, ¿no? Entonces, por eso acá tenemos negativo menos V más U. Acá en este caso, bueno, para proyectar hay que saber si usamos el seno o el coseno. Estamos tratando de descomponer esta velocidad en dirección en dirección Y. Entonces, bueno, sería esta la componente que estamos buscando. Esa. Bueno, se proyecta con el seno, ¿no? Entonces acá tendríamos eso. Y el caudal, bueno, es entrada, en este caso, menos Q sub 0'. Luego, en las salidas, bueno, la salida no tiene velocidad en Y, están puramente en dirección de X. Por lo tanto, los siguientes dos términos van a ser 0 y 0. De acá, bueno, simplemente se puede terminar a despejar la reacción en Y. Y en este punto, cuando yo he resuelto este caudal Q sub 0 y el resto de los caudales relativos, ya puedo reemplazar este caudal Q sub 0 por su valor obtenido anteriormente. Entonces, así obtienen, de hecho, el valor de la reacción en Y, que sería esta fuerza, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente de esa reacción en Y lo vamos a proyectar en X, en dirección de X, para obtener lo que sería la fuerza horizontal, que es la que se da la fuerza en dirección del movimiento. Entonces, nos interesa esta para encontrar luego la potencia. Entonces, lo calculamos aquí simplemente volviendo a proyectar. Y en este caso va a ser el seno del ángulo. Voy a tratar de dibujar bien esto. A ver. Eje X, eje Y. La reacción está en esta dirección. El ángulo que nosotros tenemos es este. Entonces, aquí, bueno, lo que voy a hacer es hacer esto de esta forma. Este sería el complemento de phi y nuevamente este sería phi, ¿no? A ver, el mismo ángulo. Phi. Bueno, este es el que tendríamos como el ángulo phi nuevamente y usando ese, en este caso para proyectar la fuerza horizontal, y que va a ser, si yo proyecto la reacción en Y para obtener su fuerza horizontal, esa componente horizontal, bueno, sería a través del seno, ¿no? Y simplemente, bueno, entonces este seno por el que ya venía en la reacción van a dar un seno cuadrado y obtienen básicamente de ahí la expresión de la fuerza horizontal. Si ya tenemos esa fuerza, entonces esa componente de fuerza, bueno, que está en la dirección de movimiento, la potencia simplemente es esa fuerza por la velocidad de movimiento. La velocidad de movimiento del coche, en este caso. Nos pedían crear la potencia para el movimiento del carro, entonces, por la velocidad U. Y bueno, eso simplemente ya da la respuesta, ¿no? Que tienen acá. No sé si tienen alguna duda o consulta en esta parte. Creo que aquí lo importante es que sepan manipular bien los signos en esta ecuación. Se van a escribir bien estas ecuaciones. Y cuándo tener que manipular caudales relativos. Este ejercicio en particular nos demandaba calcular ambos caudales relativos de salida. Entonces, por eso tiene justamente toda esta metodología, ¿no? No sé si tienen alguna duda respecto a este ejemplo. Sí, Sí, disculpe, sí. ¿Puede, por favor, repetir cómo ha obtenido el caudal relativo, el Q sub 0'? Ya, perfecto. Entonces, esto es así. En el sistema real, bueno, en el sistema original tenemos esta velocidad, ¿no? Y tendríamos... Michael, renunció al problema, creo que es diferente. En este caso, en esta porción, conocíamos lo siguiente. Tenemos la velocidad y el área de flujo. Bueno, a sub 0. O creo que en realidad nos daban el caudal originalmente, no estoy seguro. Creo que era Q0 lo que nos daban. Bien, pero en todo caso, lo que conocíamos del primer punto era, del sistema real, bueno, era la velocidad
y el caudal. Aquí se está utilizando el caudal como un dato. Entonces, en realidad creo que estos eran los dos datos originales en nuestro sistema. Bueno, entonces, básicamente aquí podemos hacer un cálculo del área, porque el área sería velocidad por área es caudal, entonces sería caudal sobre velocidad, ¿no? Esto sería en el sistema original. Ahora bien, vamos a movernos al sistema relativo. Y en el sistema relativo, lo que está cambiando es la velocidad. Y ya no va a ser la misma. Ahora la velocidad se vuelve v más u. Eso es en el sistema relativo. Y entonces, ¿qué otra cosa no cambia en el sistema relativo? En realidad, lo que no va a cambiar también es el área esta. O sea, independientemente de que sea ese movimiento, el carro o no, el área transversal por el que circula el chorro, esta área, se va a mantener igual. Bueno, en este caso se ha llamado A sub 0, no se le ha llamado A, se le ha llamado A sub 0. Entonces, esa área también es la misma en este caso, es A sub 0. Y tiene el mismo valor que solía tener anteriormente. Entonces, bueno, vamos a seguir considerando que el área sub 0 es esto. Sin embargo, el caudal que ahora circula en este sistema, entonces tenemos acá la velocidad, tenemos acá el área, pero nos falta el caudal, ¿no? El caudal que circula en este sistema es relativo ahora, entonces significa que va a ser, esto no es apóstrofe para denotar que es relativo. Bueno, el caudal de un sistema relativo va a ser la velocidad relativa por el área, entonces va a ser v más u por esta área a sub 0. Ya, y bueno, obviamente si reemplazo lo que vale a sub 0, el valor del área, ahí he obtenido esa expresión. Sería q sub 0 sobre v, ¿no? Bueno, simplemente yo normalmente lo que hago es poner la v aquí abajo y quedaría así. Bueno, para no confundir, mejor si hacemos un paréntesis. Ya está. Entonces, existe, aparentemente es como que hubiera un caudal diferente, pero eso es debido a que la velocidad en un sistema real y en el sistema relativo son diferentes, ¿no? Pues tenemos que trabajar con esto, sí o sí, en el sistema relativo. Entonces, eso nos obliga, si tenemos nueva velocidad, nos obliga a tener un nuevo caudal. Y eso para todos los, para todo el sistema. Entonces, por eso le llamamos, por ejemplo, en el sistema relativo, bueno, vamos a llamar caudal relativo. Esto va a ser ahora el Q1' y esto va a ser el Q2', por ejemplo. Y la relación con los caudales originales, bueno, depende de la relación de velocidades directamente. Si te das cuenta, esto es el cociente de velocidades. Entonces, esta era la velocidad original y esta es la velocidad relativa. Simplemente eso. ¿Alguna otra consulta? Sí, aunque tengo una duda de poner los sistemas de referencia para eliminar reacciones. ¿Cómo sabríamos dónde ponerlas para tres o para un sistema, digamos, de 3 o más canales o álabes? Ya. Hay unos ejercicios acá. Aquí hay algunos. Voy a buscar. Sí, bueno, puedes tener este, por ejemplo, ¿no? Que es otro ejercicio que suele haber. Acá, bueno, te van a pedir, despreciando las pérdidas, calcula la fuerza necesaria para sostener la figura que se encuentra en posición vertical y además tenemos un peso de esa pieza. Ok. Entonces, por ejemplo, acá. Bueno, aquí, primero, en realidad, un poco para saber qué hacer con los sistemas de referencia, si hay forma de conocer los caudales, todos los caudales, no tienes que complicarte con el sistema de referencia en todo caso. Acá tienes el caudal Q1, sí, tienes el caudal Q2 también y tienes... pero puedes conocer el caudal Q3 con esta información. Sí, solo se tienen que restar. Restar, ¿no? De hecho, aquí ya conoces todos los caudales. Q1, Q2 y bueno, con continuidad puedes encontrar el caudal Q3. Entonces, en este caso, donde ya conoces todos los caudales o tienes forma de calcularlos, no necesitas hacer lo que hemos hecho en nuestro ejemplo, ¿no? Esto tuvimos que hacerlo nosotros porque no había forma de saber, no sabíamos cuál era el caudal por este lado ni por este. Entonces,
Eso, primera diferencia. Entonces aquí, bueno, simplemente el sistema de referencia que puedes elegir puede ser cualquiera. Y obviamente aquí el que te conviene elegir este, ¿no? En este caso. Entonces aquí X y Y. Y te conviene resolver de esta forma. Entonces, bueno, aquí pasas en 3 puntos. Ay. ¿Y esto afecta o no afecta? Bueno, aquí tenemos, voy a llamar esto el área 1, tenemos, ¿cuál sería 2? Este es el 2, ¿no? Tenemos nuestra área 2, que es circular, y el área 3, que es circular. Bueno, las velocidades aquí, de entrada, Q1, y tenemos 2 de salida, ¿no? Entonces Q2 y Q3. Bueno, acá la relación de caudales es, la entrada es igual a las salidas, ¿no? Q2 más Q3. Bueno, ¿qué habría que hacer acá? En todo caso, habría que hacer densidad por la velocidad en dirección, por ejemplo, X, sería, habría que proyectar esto en X, va a ser positivo, y por el producto de V por dA, en este caso sería menos Q1 en la entrada, ¿no? Entonces, todos los productos V por dA, estos productos vectoriales van a dar, bueno, va a dar menos Q1 porque Q1 es entrada, y va a dar más Q2 y también va a darme más Q3. Porque tanto Q2 y Q3 son salidas, ¿no? Entonces eso va a dar los productos vectoriales. Las velocidades, bueno, esto en X es positivo y en Y es positivo. Acá la velocidad en X es positivo y en Y es negativo. Y acá la velocidad en X es negativo y en Y es positivo, ¿no? Bueno, sabiendo esos sentidos, toda la ecuación se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, para el punto 1, densidad por la velocidad en X, por ejemplo, sería entonces V1 por el... lo bueno es que cuando están todos medidos respecto a una horizontal, para calcular las horizontales es por el coseno. Creo que les conviene, es otro tip posiblemente. La dirección respecto a la cual miden el ángulo, les conviene que sea horizontal. Esta dirección. Esta y esta. Así, todas las X van a ser por cosenos del ángulo en todo caso. Entonces, así todos los valores en X van a ser cosenos de ángulo. Entonces va a ser coseno de 40, por ejemplo, ¿no? Eso sería la velocidad. Positiva porque es positiva en X, y el caudal, en este caso, el V por dA, es negativo. Entonces, menos Q1. Esto yo espero que ya lo vayan entendiendo. ¿Por qué? ¿Cuándo manejo negativos y cuándo manejo positivos, ¿no? Eso es porque en las entradas la velocidad va hacia adentro, pero el diferencial de área va hacia afuera. Y en las salidas la velocidad va hacia afuera y el diferencial de área también va hacia afuera. Entonces, en los casos donde estén alineados la velocidad con el diferencial de área, bueno, eso da positivo de producto. El V por dA es positivo ahí. Esto es positivo ahí. Pero en lugares donde justamente tengamos la velocidad en un sentido, pero el diferencial de área hacia afuera, o bueno, opuestos, acá el V por dA es negativo, ¿no? Es por propiedad de producto escalar entre vectores. Bueno, básicamente lo quería sumar acá, y eso me daría por el coseno de 30 y esto me daría por el coseno de 60 al hacer en X, ¿no? Y para hacer en Y sería todo por el seno, ¿no? Esto daría por el seno de 40, por el seno de 30 y por el seno de 60. Así, si lo ponen así un poco metódico, básicamente no tienen que razonar mucho sobre cuál dirección proyectan tampoco. Bien, eso sería un consejo, ¿no? Les daría un consejo, que traten de siempre, al menos incluso cuando no tengan los ejercicios, que traten de poner los ángulos respecto a una horizontal. Y así en X, bueno, en dirección X siempre va a ser cosenos, y en Y, bueno, van a ser senos, ¿no? En Y van a ser puros senos. Y así no sufren mucho con cuál tienen que proyectar, ni nada de eso. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta, consulta respecto a este tipo de ejemplos de ejercicios? Sí, Auxi, una pregunta algo rápida. Si, por ejemplo, tuviéramos un ejercicio muy parecido al que acaba de mostrarnos, o sea, el que acaba de resolver, pero el flujo de entrada no es horizontal, sino también tiene un ángulo diferente al flujo, o sea, a la
superficie con la que va a impactar, o sea, a la B. ¿Nos convendría hacer este cambio de coordenadas o podríamos mantenerlo como, o sea, como X y Y las normales? O sea, Ya. sí. Ya, perfecto. Sí, he entendido tu pregunta. Voy a imaginarme, bueno, en este caso, por ejemplo, voy a imaginarme eso, en este. Sí, hay algunos ejercicios que tienen, por ejemplo, la velocidad que no es perpendicular a la superficie, sino que viene a ser, por ejemplo, y no, tenemos, por ejemplo, esta velocidad de entrada. Bueno, acá lo que hay que utilizar es la velocidad normal. Normalmente cuando esto sucede es porque algún mecanismo está, algún codo, algún elemento está haciendo que justamente el flujo no llegue en dirección alineada a la tubería en tu caso. Pero lo que aquí va a tener que considerarse para la cantidad de movimiento es, vamos a considerar el área y vamos a considerar, tenemos que proyectar esto para encontrar la velocidad normal, o es decir, la que es perpendicular al área. Entonces, ¿no? Esta velocidad normal. Con eso podemos encontrar, de hecho, el caudal. Entonces, el caudal va a ser el área por esa proyección de la velocidad, por la velocidad normal. Y para temas del cálculo de cantidad de movimiento, usaríamos la velocidad normal. Sí, no, perdón, creo que no me expliqué bien. O sea, entiendo lo que acaba de explicar, pero mi pregunta era más para el ejemplo que resolvió antes, el del flujo que iba horizontal y chocaba con la pared de un triángulo, ese el mismo ejemplo. Mi pregunta era si el flujo que está entrando, o sea, el flujo que está entrando, el de Q sub 0, no estaría yendo en horizontal, sino tuviera un ángulo diferente. O sea, tuviera un ángulo que sea diferente a 0 en este caso, y diferente también a este ángulo, no lo conozco, phi, si no me equivoco. O sea, sí. No habría cambiado mucho la resolución de este problema. Te voy a mostrar en qué habría cambiado, por ejemplo, si hacemos ese. No, prácticamente no hubiera cambiado mucho. Lo que pasaría es que, bueno, voy a dibujar así, otro ángulo, por ejemplo, así, y el chorro. No quisiera que no me quede perpendicular tampoco. Voy a tratar de ser un poco más oblicuo. Ok, ahí. No tenemos esa velocidad de entrada. Bueno, teníamos la velocidad V, el caudal que vamos a llamar Q sub 0. De acá se puede calcular, bueno, el área A sub 0. Y no tenemos velocidades acá. La velocidad U sería esta. Ahora, si vuelvo relativo al sistema, obviamente esto desaparece y esto va a ser... ya. Entonces aquí aparecería vectorialmente, habría que sumar, ¿no? Entonces tendríamos esta. Y a ver, si quiero anular esta, tendría que sumar una opuesta, ¿no? En este sentido. Si esta es la velocidad que quiero anular, tendría que sumar esta. Entonces, lo que voy a hacer es sumar esta, ¿sí? Esta es la velocidad V, esto es U que estoy agregando para relativizar el sistema. Y lo que tendría sería una velocidad, bueno, que ya va en este sentido. Sí, esta sería la velocidad con la que tengo que trabajar. Entonces, en realidad, esta sería la V más U vectorial, vamos a decir. Entonces, lo que tengo que imaginarme ahora es que en el sistema relativo tendría esa velocidad de incidencia. Esa sería la V', digamos, bueno, la velocidad relativa prima. Y lo que tendría que hacer es descomponer esta velocidad en las direcciones X y Y. En este caso tendría que ser según las mismas que hemos calculado hace rato. X y Y. Entonces, de hecho, puede que nos convenga descomponer V en X y Y y U en X y Y y simplemente ir sumando las... Entonces, podríamos descomponer V en X y Y, es decir... Sí. Y lo que yo me preguntar, ¿y no sería mejor, o sea, digo, ¿no? Que nuestro X y nuestro Y lo tengamos en el sistema normal de X y Y, o sea, Y en vertical, X en horizontal, y descomponer
la velocidad, o sea, esta V y las velocidades que vayan saliendo, o sea, las velocidades las que están saliendo, ¿verdad? Las que van arriba y las que van hacia abajo, Ya. esas son X y Y. Bueno, justo ese caso que tú planteas sería un ejercicio un poquito largo en el sentido de las proyecciones de vectores. Lo que pasa es que si no conoces caudales, el método obligatorio, eso te obliga prácticamente a poner el sistema de referencia en este sentido. Pero si conociéramos los caudales, Si conocieras los caudales, sí, tú eres libre de elegir, por ejemplo, este sistema que es probablemente más conveniente, ¿no? Si ya se conoce, digamos, el caudal Q1 y Q2, o hay forma de conocerlos, te conviene, yo creo, ese sistema de referencia directamente. X y Y. Ahora, bueno, si el caso es complicado, sí, justo no conoces los caudales y aparte te dan una velocidad oblicua. Bueno, habría que hacer esto, ¿no? Proyectar en estas direcciones obligatoriamente. Ya, sí, pero posiblemente no creo que vaya a poner las dos combinaciones al mismo tiempo. Más probablemente velocidad de movimiento y puede que donde no conocen los caudales y tienen que hacer un poco esto. Ya, eso muchachos. Bueno, tenía un ejemplo más, pero no sé, no alcanzamos a terminarlo, pero podemos verlo. Sí, una pregunta más de estos de Álabes. Sí. Hay un ejercicio así en su texto que tiene de la carpeta de auxiliatura, que es el ejercicio 18. Es casi igual a este, solo que ahí sí nos dan un dato para encontrar el caudal uno de los caudales de salida. Y quería saber ese caudal de salida, ¿cuál es? ¿Es el caudal relativo o el caudal en el sistema no relativo? Eso quería más o menos que me... Ya. Lo vamos a ver entonces en el... ¿Dónde está? Ya, me vas a decir cuál. Cantidad de movimiento. Del codo a la rueda hidráulica. Creo que es, en realidad. Es de su texto el que tiene la adscripción, ¿no? Es su texto de adscripción de los ejercicios. Sí. El 18. Ya, el propuesto, en realidad, es el ejercicio propuesto. De los propuestos, sí, exacto. Ya. Este es este. Ya. A ver, el árabe de la figura se mueve en dirección X, es decir, tiene este sentido. Sí, esta dirección de movimiento, velocidad U40, para un caudal de 2 pies por segundo y densidad. ¿Cuáles son los componentes de la fuerza Fx, Fy? Ya. En este caso. B0 a 0, tiene que ser caudal. El caudal de salida 2 igual se conoce, pues, sí, sería 0.4 por el caudal inicial, ¿verdad? Sí, pero tu pregunta era si serviría para el sistema relativo o para el sistema original, ¿verdad? Sí. Q0. Estoy en... Pero, sí. Ahí te dice el caudal inicial, ¿cuánto es? Te da el dato del caudal inicial. Sí, entonces acá conoces, bueno, obviamente conoces el Q0, este valor que conoces. Y luego acá te dice que es un porcentaje del 60% que sale acá. Entonces, Q1 también lo conocerías. Y obviamente también te dice que el objeto está en movimiento, o sea que esto tiene una velocidad U. Ahora, ¿son caudales relativos o son caudales absolutos? A ver, vamos a pensar en algo. Vamos a relativizar el sistema. Esto obviamente tiene movimiento, entonces lo vamos a relativizar. Vamos a trabajar en el sistema relativo. Entonces, obviamente las velocidades, esto es U, esto tendría que ser entonces, relativizando, como está en el mismo sentido, esto es V menos U sub 0. Y acá, bueno, se vuelve esto en un caudal U0'. Y aquí, bueno, vamos a esperar que tendríamos la misma velocidad en todo caso, el mismo módulo de velocidad, la misma magnitud, V menos U sub 0. Y acá también.
esta velocidad v menos u sub 0 en módulo, ¿no? Conservado en módulo. Luego, para los caudales, aquí tengo una duda, ¿no? No creo, es que, claro, parece fácil simplemente poner esto así, ¿no? 0.6 de Q sub 0. Pero... no, ya sé cómo se hace esto. Ya sé cómo se hace esto. Tienes que encontrar igual el área en velocidad relativa. Entra una cantidad, sale. A ver, acá tendrías que encontrar el área, se puede encontrar de este lado, a sub 0. Y de hecho, acá la velocidad es la velocidad relativa. Aquí tienes, bueno, este lo tienes Q1, no tienes el área, tampoco tienes la velocidad. El área 1, ¿cómo lo calculas? En realidad, si se resuelve el área, ya que va a ser un valor constante en realidad las áreas. Aquí el área 0 se puede resolver. Aquí sería el tema de encontrar el área 1. Encontrar esta área, que va a ser una constante en cualquiera de los dos sistemas. Y luego, bueno, con eso se encuentra ya la distribución de caudales. Para encontrar esta área 1, lo que necesitaríamos sería... Tengo V0. Es que aquí no es V0. Esto no puedo suponer que es V0. Área 0, V0. V menos V sub 0. Uy. Ya, bueno, voy a preguntar esto al ingeniero. Yo lo que haría, bueno, en todo caso, lo que yo haría es, a ver aquí, esta velocidad. Esa es la velocidad de salida menos el U sub 0. Esta sería como que, si esto es la velocidad original, esta es la velocidad U, esta sería la velocidad relativa de salida. Yo lo encontraría con la proyección de esta velocidad en dirección normal, no sé qué. V menos U. Uy, ya no. Sí, me he puesto en duda, sí me he puesto en duda. Bueno, creo que podemos partir de esto, vamos a buscar resolverlo de esta forma. Y manteniendo esa proporción de distribución de caudal, entonces como el 0.6 de Q sub 0. Ya lo van a hacer de esa forma, voy a preguntar esto, pero de todas formas al docente, si es que hay que hacer alguna cosa particular con la velocidad acá. Y lo que os estaré diciendo es que, bueno, se mantienen los módulos de velocidad, esta cantidad de velocidad y se mantiene acá, y también se mantiene la cantidad de caudal que se tenía originalmente. Ya eso, pero en todo caso voy a seleccionarme porque puede que esto no se puede suponer exactamente la misma velocidad de entrada aquí a la salida. Cuando va a cambiar el relativo. Entonces en este caso lo van a resolver con esto. Y obviamente el caudal 2 relativo, Q2', va a ser entonces el resto, ¿no? El restante, 0.4 de Q sub 0. Y el Q sub 0 lo encontrarían directamente con la nueva velocidad. Entonces, Q sub 0 sería V menos U sobre V por Q sub 0. Bueno, sería el relativo al caudal anterior, al caudal original, sería directamente la velocidad y menos esta velocidad relativa
Velocidad relativa sobre velocidad original por el caudal. Pues bueno, habría que resolverlo de esta forma. Si encuentran los tres caudales, tendrían los tres caudales. Q0, Q1 y Q2', ¿no? Y con eso lo resuelvo. Voy a simplemente asegurarme de esto, de que si puedo mantener esta relación de caudales absolutos en el sistema relativo. Ya, pero bueno, lo pueden hacer de esta forma. Y yo cualquier cosa les confirmo ese detallito. Y bueno, con esto vamos a continuar la clase de mañana. Vamos a seguir haciendo ese tipo de ejercicios y del último capítulo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Y mañana entonces también ya les traigo una respuesta a esa pregunta. Okay. Sí. ¿Sí? Las fuerzas X y Y, no, el problema no dice que las fuerzas que tenemos que hallar es para que el álabe esté estático. Sí, creo que eso nos preguntaba el problemita. Entonces lo que habría que hacer es igualar, bueno, acá lo que está haciendo es suponer que la fuerza en X va en esa dirección y la fuerza en Y va en esa dirección. Lo que queremos saber es... El álabe ya no estaría pues en movimiento, Ausi. Directamente tendríamos que asumir ese Q1 igual a 6.6 Q inicial. Directamente no sería así, porque ya no estuviera en movimiento, pues la fuerza X directamente tienes que encontrar. No, sino se puede igual. De hecho, voy a poner este ejemplo así. Claro, para que esté en movimiento, para que esté en reposo, necesitas, es así más o menos, ¿no? Sí, tiene esta forma, ¿no? Más o menos. Tiene esta forma. Voy a hacer unas cuantas copias de este dibujo para explicarles un tema. Por ejemplo, si yo lo que deseo es que que tenga movimiento, como en el caso que tenemos acá, bueno, con movimiento U, puede ser el movimiento también en ese sentido. Voy a llamar U, acá voy a llamar V y acá lo voy a llamar reposo, entonces con velocidad igual a 0. En esos tres casos. Cuando esté en el primer caso, obviamente va a haber también este caudal y todo esto. Q sub 0. Lo que vamos a encontrar son dos reacciones para este caso. Para lograr un movimiento, bueno, para tener este movimiento y con este caudal va a haber por ejemplo, voy a tratar de representar las magnitudes de la reacción. Pueden ser estas. Reacción en X, reacción en Y. En este caso, en el segundo caso, por ejemplo, donde el movimiento sea diferente, lo que va a pasar es que las ecuaciones de cantidad de movimiento van a tener términos diferentes y las reacciones van a ser diferentes. Posiblemente para mover la reacción en este sentido sea esta, por ejemplo, la reacción X y la reacción Y. Bueno, van a existir reacciones, pero porque el movimiento es diferente, van a ser diferentes, ¿no? Van a tener diferente valor. Y en el caso, para calcular entonces en el reposo, probablemente el valor de la reacción sea un valor intermedio. Entonces, un poco mayor a este y un poco menor a este, entonces sea algo así. En cualquiera de los casos, creo que la reacción Y va a ser igual en todos los casos, me parece que no va a variar. Pero en cualquiera de los casos, se puede calcular una reacción en X y una reacción en Y para un movimiento en un sentido, para el movimiento en el sentido contrario y para el reposo. Entonces, no es dependiente. Bueno, por el hecho de que nos pidan reacciones no significa que esté en reposo necesariamente. Pues, igual hay reacciones para este caso. Entonces, bueno, eso. Entonces aquí yo lo que entendería es que sí tenemos velocidad y nos piden las dos reacciones para ese caso en concreto. Gracias, Ausi. Sí, normalmente nos preguntan, creo que, ¿cuál sería la fuerza de anclaje? ¿Alguna vez existe esa pregunta? Y sí, cuando hablamos de fuerza de anclaje, sí sería la fuerza para que la velocidad sea cero. Entonces, bueno, probablemente cuando nos mencionan anclaje, bueno, ahí sí estamos hablando de este caso en concreto, ¿no?
o para mantener en reposo el objeto, o para alguna situación de ese tipo. Bueno, esta palabra yo creo que nos remite a este caso más que todo, ¿no? Entonces, una fuerza de anclaje. Entonces, ahí los valores que vamos a calcular van a ser estos dos valores de acá. Bien. Bueno, vamos a ver todavía un ejemplo más de estos, algunos ejemplos más de estos últimos capítulos, la clase de mañana. Y les voy a compartir el PDF que tenía acá. Bueno, había un sistema de bombeo que no hemos visto. Vamos a ver eso mañana, entonces. Les voy a mandar ese archivo, entonces. Bien. Bueno, con esto concluimos la clase y nos vemos entonces mañana. Sería nuestra última clase antes del examen.